El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife es uno de los centros que participa en un estudio nacional sobre la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Los complejos hospitalarios aportarán información sobre los casos diagnosticados entre la población adulta durante este año. De esta forma se podrá esbozar el perfil del paciente, la necesidad de tratamientos en los 12 primeros meses y también evaluar el tiempo que transcurre entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad. Pues esta mañana se encuentra con nosotros Milagros Vela, que es médico digestivo del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y que además participa de este estudio. Doctora Vela, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, para empezar queremos saber exactamente qué es la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal incluye una serie de entidades clínicas que se caracterizan por ser procesos inflamatorios crónicos que afectan de forma preferente, aunque no de forma exclusiva, al tubo digestivo. En estas enfermedades los síntomas se van a manifestar en forma de brotes que se van a suceder a lo largo de la vida del paciente y los intervalos en estos brotes pues bueno, van a depender un poquito del grado de afectación de la enfermedad y de la eficacia del tratamiento pautado. ¿Podríamos concretar un poquito más cuáles son esos síntomas para que la gente en casa, por ejemplo, los pueda un poco identificar? Bueno, pues los síntomas varían un poquito dependiendo de si hablamos de la colitis ulcerosa o hablamos de la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es una inflamación que afecta a la mucosa del colon y entonces en este caso el síntoma predominante es la diarrea con moco y sangre, mientras que la enfermedad de Crohn, en la que se puede afectar cualquier parte del tubo digestivo desde la boca hasta el ano, aunque tiene una predilección por los últimos centímetros del intestino delgado y por el colon derecho, pues ahí los síntomas pueden ser diarrea, pueden ser dolor abdominal, pérdida de peso, una masa abdominal que no parece justificable por otra causa, una anemia tampoco no justificada. Va a depender un poquito del tipo de parte del tubo digestivo que esté afectado. ¿Y qué prevalencia tiene en Canarias? Bueno, realmente la prevalencia en este momento la desconocemos. Lo que sí sabemos, las personas que nos dedicamos a este tipo de enfermedades, y además tenemos la sensación, es de que en los últimos 20-25 años tanto la incidencia como la prevalencia de la enfermedad inflamatoria ha aumentado no solo en Canarias, sino en todo el territorio nacional. Entonces, nos ha parecido por este motivo muy interesante participar en este estudio a nivel nacional, que lo que pretende es saber exactamente cuál es la incidencia de la enfermedad inflamatoria en Canarias y en el territorio nacional. ¿Y a qué se debe a lo mejor este incremento de la incidencia? Tal vez a nuestra dieta, a nuestras rutinas, ¿a qué se puede deber? ¿Dónde podemos encontrar las causas? Bueno, como causas está implicado el sistema inmunitario, hay factores ambientales, hay factores genéticos, no hay una sola causa. Entonces, la hipótesis que se baraja es que en personas que están predispuestas genéticamente, su propio sistema inmune ataca a componentes de su flora intestinal, produciendo de esta forma o desarrollando un proceso inflamatorio que es el causante del daño a nivel del tubo digestivo y de otros órganos que también se pueden afectar. ¿Y afecta a un segmento de la población concreta? Bueno, la verdad es que esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad. Bien, lo que pasa es que afecta sobre todo y de forma predominante a personas jóvenes, generalmente que son menores de 30 años. Luego hay un segundo pico de incidencia que es mucho menor en personas en torno a la sexta década de la vida. Pero, como he comentado, puede aparecer a cualquier edad y, de hecho, bueno, pues se diagnostican niños de meses y se diagnostican también pacientes ancianos. Bueno, ¿en qué consiste esta participación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria? ¿Qué es lo que va a aportar este hospital tinerfeño? Bueno, pues lo que va a aportar, bueno, nosotros vamos a incluir todos los pacientes mayores de 18 años que son diagnosticados que cumplen los criterios de enfermedad inflamatoria intestinal según los criterios de la Organización Europea que se dedica al estudio de estas enfermedades y que han sido diagnosticados en el periodo desde enero del 2017 a enero del 2018. Entonces, bueno, lo que va a aportar uno va a ser conocer la verdadera incidencia de la enfermedad en Canarias, luego poder comparar también si la incidencia es igual al resto del territorio nacional o es diferente y en caso de que haya diferencias ver si existe alguna causa que justifique esto.
Luego también nos va a aportar el que seamos capaces de hacer unas previsiones reales de cuáles van a ser las necesidades en medios humanos y económicos con estos pacientes. Debemos de tener en cuenta que son pacientes crónicos, que los vamos a seguir durante toda la vida en nuestras consultas y que bueno, estas consultas van a ir creciendo, puesto que ningún paciente es dado de alta y se van a incorporar los pacientes que se diagnostican cada año. Y luego, bueno, pues también nos va a permitir saber cuánto tiempo pasa desde que el paciente comienza con síntomas hasta que es diagnosticado. ¿Y hasta ahora no existía un estudio tan exhaustivo a nivel nacional sobre este tipo de enfermedad? Pues que yo sepa, no. Ajá. Bueno, en cualquier caso, ¿qué perfil se va a escoger dentro de este estudio? ¿Son en función de cómo vayan llegando esos casos al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria? Sí, se va a hacer un seguimiento de todos los pacientes a los que se les han hecho endoscopias y que tienen un diagnóstico histológico de enfermedad inflamatoria. Bueno, en cualquier caso, hasta ahora diagnosticar una enfermedad inflamatoria intestinal se podía confundir también con otras enfermedades que tuvieran relación con el intestino. ¿Hasta qué punto el diagnóstico era tan preciso? Bueno, sí que es verdad que había bastante confusión porque muchas veces bueno, se achacaba a cuadros funcionales como el síndrome del intestino irritable y no se hacía un correcto diagnóstico, pero bueno, creo que cada vez pensamos más en este tipo de patologías, cada vez tenemos pruebas a nuestro alcance que nos ayudan a diagnosticar mejor, a ver las lesiones y no solamente pruebas endoscópicas, sino pruebas de imagen que nos ayudan a nuestra sospecha confirmarla o descartarla. Bueno, está claro que con este estudio se va a aportar mucha luz a esta enfermedad inflamatoria intestinal, pero en cualquier caso, ¿se puede prevenir de alguna manera por los casos que ya conocen anteriores? No, en el momento actual no existe ningún método de prevención. Hemos de tener en cuenta que es una enfermedad inmune, que cuando el paciente acude al médico porque tiene síntomas ya padece la enfermedad. Bueno, y en cualquier caso, los tratamientos actuales que se están llevando a cabo con estos enfermos, con estos pacientes, ¿cuáles son? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder, puesto que no existe un tratamiento único. Lo más importante es que cuando un paciente es diagnosticado de enfermedad inflamatoria sea valorado por un especialista de digestivo, incluso se ha seguido en unidades monográficas específicas. Entonces allí el paciente será valorado y dependiendo del grado de afectación de su enfermedad y del tramo del tubo digestivo que esté afectado, se le pondrá el tratamiento más adecuado en cada caso. Hemos de pensar que bueno, actualmente tenemos un arsenal terapéutico importante que nos permite prácticamente hacer un tratamiento a la carta para cada situación. Personalizado, vamos. Personalizado, efectivamente. ¿Y se llega a la cirugía en este tipo de casos? Sí. Hay casos que bueno, pues ya tienen a lo mejor un tiempo de evolución, no han sido diagnosticados de forma temprana y cuando ya son diagnosticados ya están bastante evolucionados y precisan cirugía. Y es una enfermedad para toda la vida, decía usted que se presenta en determinadas etapas de la vida, luego pueden haber algunos repuntes, pero ¿puede desaparecer o vamos a tener que convivir con ella? Bueno, hoy por hoy la enfermedad no se cura. Lo que sí es que la aparición de enfermedades de consultas monográficas de enfermedad inflamatoria, donde existe un seguimiento más estrecho de los pacientes, el que hayan aparecido fármacos mucho más potentes, el que se diagnostique de forma mucho más precoz cuando los tratamientos son mucho más eficaces, el que estos fármacos potentes se utilicen en etapas más iniciales de la enfermedad en aquellos pacientes que se prevé una peor evolución, pues nos está permitiendo que aunque la enfermedad no se cure, sí que nos permite que el paciente bueno, viva asintomático y que pueda desarrollar una vida con normalidad tanto en el terreno personal como profesional. Pues estaremos muy pendientes de los resultados de este estudio que se va a prolongar durante todo este año y cuando ya conozcamos esos resultados esperemos tenerla por aquí de nuevo. Doctora Vela, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Buenos días. Gracias.